Bueno. Listo. Bueno, hemos terminado también nuestro estudio en el Espíritu Santo, sobre el Espíritu Santo. Ya hablamos sobre Dios en general, sobre el Padre, sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo. En resumen, podemos decir que hemos terminado nuestras 3 series en quién es Dios en general. Y vamos a seguir con nuestro estudio de doctrinas. Ahora, en el estudio se le llama antropología. Anterior era teología propia, cristología, neumatología, y este estudio se llama antropología. Creo que estamos un poco más familiarizados con esta palabra, ¿verdad? Antropología. ¿Qué significa antropología? ¿A qué le suena? Al estudio del hombre, ¿verdad? Que la palabra antropología, antropo significa hombre en griego o ser humano, y logía, pues ya hemos definido que significa estudio. Tal vez hemos escuchado la palabra porque en las universidades está la licenciatura o la carrera de antropología, que se dedica al hombre en general, sus costumbres, etc. Pero nosotros no vamos a estudiar al hombre necesariamente desde esa perspectiva, sino desde la perspectiva bíblica. ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre? Por supuesto que dice la Biblia acerca de nosotros. Y nuestra primera clase será sobre el origen del hombre. ¿Cuál es nuestro origen, hermanos? El Señor. Dios, se acabó. Se acabó la clase. El Señor es nuestro origen. Bueno, antes de entrar propiamente a lo que dice la Escritura, solamente recordemos que lo que nos define no es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Lo que nos define es Dios. Hay muchas ideas acerca del hombre que son equivocadas. Y muchas de esas hoy se les llama trastornos o cosas así, ¿verdad? Cuando el hombre dice, pensemos en uno de ellos, cuando el hombre dice, este no es mi peso, y está en los huesos, está muy delgado, no quiere comer ciertas cosas, y empieza a definir su naturaleza, ¿qué le dicen las demás personas? ¿Qué le dirían ustedes a alguien que ya no quiere comer mucho, que se está poniendo demasiado delgado? ¿Qué le dirían? Que busque ayuda, ¿verdad? En otras palabras, que ese comportamiento o esa situación en la que se encuentra no es normal o no es correcto o no es lo adecuado, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una idea de lo que debería ser el hombre y juzgamos al hombre en base a esa idea. Vamos con otro ejemplo. Hace unos días, y me da pena tocar este tema, pero aprovechando la coyuntura, habían unas personas que se reunieron en ciertas ciudades que se percibían, dicen ellos. ¿Se recuerdan? ¿Cómo? Como animales, como perros. Y se reunieron y ahí estaban como perros. ¿Qué le tenemos que decir a esas personas? Bueno, ¿qué podríamos pensar de esas personas, mejor dicho? ¿Qué pensamos de esas personas? Igualmente, ¿verdad? Que eso no es lo correcto, que eso no está bien, o que eso no es lo adecuado. En otras palabras, que hay un estándar de lo que el ser humano puede ser y puede hacer, y otro comportamiento diferente a eso es una desviación, sea médica, sea lo que sea, ¿verdad? Ya sea que estén mal de la cabeza o deliberadamente piensen eso. Bueno, ahorita no lo vamos a platicar. Pero lo que sí debemos aclarar es que hay algo que nosotros definimos como lo correcto acerca del ser humano
y cualquier cosa que esté diferente a eso, entonces que no se cuadre con eso es algo incorrecto o es algo que está mal. ¿Sí? No sé si me doy a entender. Pero lo que quiero decir es que el hombre no se define a sí mismo. No puede definirse a sí mismo. Todos, al menos todos estamos de acuerdo que el hombre no puede definirse a sí mismo. ¿Qué pasa si alguien se cree igual, verdad? Se cree un avión y se quiere tirar del 5º piso. ¿Qué pensarían de ese hombre? Igual, ¿verdad? Que está loco, que está enfermo, que está pecando de tal manera, su pensamiento está torcido de tal manera que no entiende. Entonces, evidentemente, o la evidencia nos dice que el hombre no se puede definir a sí mismo. Ninguno de nosotros pidió nacer. ¿Alguien pidió nacer? Nadie pidió nacer. Nadie pidió nacer de la forma en que nacemos tampoco. Nadie pidió tener las cualidades físicas que tenemos, ni las cualidades mentales en general. No las pedimos. ¿Sí? Si yo les pusiera, ¿no?, la opción de poder cambiar algo de ustedes, físico de ustedes, ¿qué cambiarían? Hay cosas que podemos de alguna forma retocar o modificar, pero hay cosas que no podemos cambiar. Entonces, como diría un filósofo, alguien nos puso acá y aquí estamos y debemos vivir. La vida va para adelante. Nadie puede decir que se pare el tiempo, voy a pensar qué hacer con mi vida. Nadie puede hacer eso. Simplemente aquí decía otro filósofo, que fuimos arrojados acá y aquí estamos. Nosotros sabemos, o bueno, vamos a tratar de definir por qué estamos aquí, qué somos, quiénes somos, cuál es nuestro propósito. Ese es el fin principal de esta clase. ¿Qué somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y qué debemos hacer? Entonces, lo primero que debemos definir es nuestro origen. ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es la respuesta entonces que hemos dicho? ¿Quién es nuestro origen? Es Dios, ¿verdad? Y tenemos dos opciones, ¿no? ¿Cuál es la otra opción que hay en el mundo o entre la gente que dice que es el origen del hombre? Evolución. Vámonos más atrás, antes de la evolución. El agua, antes del agua. El Big Bang. Antes de eso. La nada, ¿verdad? La nada, la casualidad. ¿Sí? Entonces está las dos opciones, que tenemos un creador y por lo tanto un propósito, y la otra opción que piensa el mundo es que venimos de alguna forma de la nada y por casualidad. Bueno, primero es ilógico pensar que venimos de la nada, porque la nada no es nada. Aun cuando nosotros pensamos en el espacio, ahorita que fue el cohete o lo que sea que haya ido allá, en medio de la Tierra y la Luna, no hay nada. Nosotros decimos que no hay nada porque no miramos nada, pero no puede no haber nada. Hay algo que no percibimos. Yo no soy el espacio, ahora le decimos nosotros, pero hay algo, finalmente sí hay algo. Igual nosotros aquí podemos decir que en el espacio en que nosotros ocupamos, y ustedes, por ejemplo, está el aire. Pero las personas dicen que es la nada nuestro origen. Y por lo tanto, todo es casualidad. ¿Qué significa que sea casualidad? Si Dios nos hizo, ¿cuál es nuestro propósito? Si Dios nos hizo, significa que tenemos un propósito. ¿Qué significa la palabra propósito? Un objetivo, ¿qué más? Estamos hechos para algo. Y si venimos de la casualidad,
¿Qué significa? Significa que no tenemos un propósito. Pero eso también en nuestra experiencia es equivocado. Porque todos los días nos levantamos con algo. Nosotros cuando vivimos decimos, yo quiero hacer esto. Yo siento que debo hacer esto. Cuando ustedes estaban estudiando, los que estaban estudiando, o antes de pensar en, por ejemplo, elegir una carrera, me imagino que ustedes dijeron, yo siento el propósito de hacer esto. ¿Sí? ¿Quiénes aquí hacen lo que hacen porque quieren? ¿Quiénes se terminaron dedicando aquí a lo que querían? ¿Sí? Pocos. Sí, pero nosotros pensamos en decir, o sea, quiero hacer algo y lo voy a vivir de tal forma que lo alcance. Nosotros, inherente, ni siquiera nosotros lo tenemos que pensar, ya nacemos con querer hacer algo, pensar que tenemos un propósito de vida. Pero si venimos de la nada, entonces no podríamos tener ese propósito. Si venimos de la casualidad, no podríamos tener ese propósito. Algunos de nosotros tal vez actualmente trabajamos en algo que nunca pensamos y finalmente le terminamos hallando el gusto. ¿Alguien tiene aquí esa experiencia? Que pensara, yo nunca pensé hacer esto, pero ya me gusta. ¿Sí? ¿Alguien? Nadie. Sí, ¿verdad? Le terminan hallando el gusto. Uno dice, ya, no sabía que me gustaba, pero ya me gustó. Y hay un tercer tipo de persona, que son las personas que están haciendo cosas que no les gusta. ¿Qué? Ajá. ¿Cuál es la reacción? Pobres. Porque tienen que hacerlo. ¿Y qué piensan estas personas? Eso sí me voy a preguntar, eso es personal. ¿Qué piensan estas personas que no están haciendo lo que les gusta? ¿Qué creen que piensan? Se frustran, se empiezan a frustrar, se enojan, se irritan, se deprimen. O sea, hay una consecuencia negativa para la persona que siente que no está cumpliendo su propósito. ¿Y cuál es la otra opción de esta persona? ¿Qué cosa? Cambiar, exactamente. Entonces, supongamos que es una persona que tuvo que elegir perito contador. Y no quería ser perito contador, quería ser maestro, magisterio. Entonces se levanta todos los días, se sienta, hace la contabilidad y dice, ¡ay, qué aburrido! ¿Qué piensa? Además de eso, ¿qué piensa? Toma la decisión, dice, espero que en algunos años cambiar de trabajo. Porque tenemos un propósito. Nuestra experiencia interna es vivir con un propósito. Y eso es lo que habla la palabra también, de que tenemos un propósito. Estas personas que piensan esto no pueden pensar que no viven con un propósito. ¿Alguien ha conocido a alguien que dice que venimos de la casualidad o de la nada? ¿Sí? Estas personas igual piensan que tienen un propósito de vida, ¿verdad? También, y no deberían, porque si venimos de la casualidad no deberíamos tener un propósito. Pero piensan que tienen que nacieron para algo, nacieron para hacer ciertas cosas, que por alguna razón esa casualidad quiere que vivan de cierta manera. Y eso es imposible. La única forma de pensar que tenemos un propósito es pensando que nuestro origen es Dios. Esa es la única forma. Bueno, y por eso empezamos a pensar qué quiere Dios para nuestra vida o cómo fuimos creados. Empecemos con la segunda. ¿Cómo nos creó Dios?
Hay varias respuestas, ¿verdad? Primero decir, de la nada. Fuimos creados de la nada. Eso va en contraposición a lo que dice la otra postura, que fuimos objetos en formación, químicos que de alguna forma hicieron algún tipo de interacción y de repente se convirtieron en vida, insectos, cosas así, después mamíferos, no sé. Pero no, la vida nos enseña que el hombre fue creado inmediatamente hombre. No tuvo que pasar por ningún proceso. No tuvo que pasar por ningún cambio. El hombre fue creado según su género. Acompáñeme a Génesis capítulo 1. Vamos a revisar lo que dice la palabra en Génesis 1. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, tenemos una creación de la nada, ¿verdad? No somos producto de la evolución, de la casualidad, de la interacción de nada. No éramos nada y de repente fuimos creados como somos, como todo lo que tenemos. Ahora, así fue creado el primer hombre, pero no fueron creados todos los hombres así. ¿Cuál fue la forma en que fuimos creados todos los demás? De la concepción, ¿verdad? Que le vamos a llamar de la generación. De la generación. Por la concepción, etcétera, ¿verdad? Todos los procesos. Ahora, esto significa que tenemos un origen. ¿Quién es nuestro origen? Como hombres. Adán y Eva. Vamos en contra otra vez de la otra postura. ¿Cuál es la postura liberal, podemos decir, o mundana, o evolucionista? Según ellos, ¿de dónde venimos nosotros hombres? ¿De quién venimos? ¿Quién es nuestro origen, perdón? Sí, de un primate, una especie de primate, de modo que no existe solamente una persona que nos haya concebido, sino que fueron de alguna forma muchas especies que cambiaron al mismo tiempo, de la misma forma, y se generaron los humanos. Y por eso muchas personas empiezan a alegorizar el texto de Génesis y dicen que Adán y Eva realmente solo se refiere a una especie. Porque Adán significa, ¿qué significa Adán? Hombre. ¿Y Eva qué significa? ¿Qué cosa? Sí, madre, origen o vida. ¿Sí? Que son sinónimos, digamos, ¿verdad? Entonces está hombre y vida. Y por eso ellos dicen que realmente hombre aquí se refiere al género humano. Humanidad. Y que vida es simplemente una alegoría, una metáfora. Fuimos creados entonces de varios hombres, de la humanidad en general, a través de darnos vida. Y por eso dicen que Génesis es una cuestión poética. Sin embargo, nosotros creemos que Adán no es una alegoría o no es una metáfora. ¿Por qué decimos que Adán no es una metáfora? ¿Alguien? Por la genealogía. Ese es un argumento. El argumento es la genealogía.
Y no solo una, todas las genealogías. ¿Qué nos dice la genealogía o las genealogías? Sí. Empecemos con nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús era una persona, no era una metáfora. Su padre y su madre, por ejemplo María, era una persona y no una metáfora. ¿Y hasta dónde se refiere Lucas? Hasta Adán. Entonces, la lógica es que todos los hombres que vemos en la genealogía son hombres y no metáforas. Por lo tanto, Adán es hombre y no metáfora. ¿Qué otro argumento tenemos en la Biblia para creer e interpretar que Adán era un hombre, una persona y no una metáfora? Exactamente. Por el segundo Adán. Pablo dice, por un hombre entró el pecado. Uno. ¿Cómo sabemos que Pablo dice un hombre no como metáfora? Sí, pero muchos dicen, es que cuando Pablo dice por un hombre se refiere más por una humanidad. ¿Cómo sabemos que Pablo no está refiriéndose a un hombre como humanidad? Exactamente, porque después dice, así también por un hombre vino la salvación. Eso tampoco es una metáfora. Cristo es un hombre y un hombre nos trajo salvación. Entonces la lógica es que como por un hombre nacimos y fuimos todos encerrados en la esfera del pecado, también por un hombre podemos salir de esa esfera. Esa es la lógica. Bueno, ¿qué otra? Vamos a pensar en un argumento más. ¿Por qué decimos que Adán no es humanidad, sino es un hombre? Bueno, por eso mismo dicen el hombre como forma genérica. ¿Algún otro argumento bíblico que se les ocurra? ¿Tuvo hijos? Esa es parte del tema de la genealogía. Porque Adán con nombre tuvo hijos con nombre. ¿Cómo se llamaban sus hijos? Caín, ¿ven? Y en Génesis registra sus nietos con nombre, individuales. Y los nietos de Set, que era el otro, Set, también tenían hijos con nombre. Y por eso la genealogía de Génesis 5 es importante, no solo para espiritualmente, para exhortarlos. Yo ya prediqué Génesis, no sé si se acuerdan. Sino porque es un registro histórico, no metafórico. Son registros con nombres. Esas son algunas de las razones por las que interpretamos que Adán y Eva no es genérico. Y eso se le llama monogenismo. ¿A qué le suena monogenismo? En teología se le llama monogenismo. Venimos de uno. Suena a que venimos del mono, ¿no? Por mono. No, vamos a remitirnos a nuestro griego. Mono es uno, como decir monopatín. ¿Qué significa monopatín? Es un patín, ¿verdad? No son dos patines. ¿Qué otro hay? Monociclo. ¿Qué significa monociclo? Una llanta, exactamente, un ciclo. Entonces tenemos que somos monogénicos, venimos de un solo hombre y una sola mujer, ¿verdad? Eva. No sé si están al tanto de los descubrimientos arqueológicos, pero Eva le pusieron a un descubrimiento, o sea, ¿alguien se recuerda? A un mono, ¿verdad? A unos huesos que fueron identificados como el Australopithecus.
Yo no voy a pretender saber de eso, pero sí, Eva le pusieron, como tratando de alegorizar nuestro origen, ¿verdad? Ese es el primer primate. Pero nosotros debemos negar eso. La palabra no nos permite ese tipo de alegorías. Y por esas razones que hemos revisado. Entonces, este es nuestro origen. El Señor, cuando nos dio nuestro origen y nos forma de la nada, usa elementos. ¿Qué elementos utiliza? El polvo. Y su soplo. El soplo de Dios, ¿verdad? El soplo de Dios. Si se dan cuenta, nos crea diferentes a otras criaturas. Hay una declaración que dice Génesis para crear a cada criatura. ¿Cuál es el calificativo que le da a cada criatura? Según su género, dice, ¿verdad? Según su género. Entonces, una de las teorías, aquí estoy regresando un poco a teología propia cuando hablé de la creación, pero una de las teorías acerca de la creación es que todo fue creado según un género. Entonces, no había perros y lobos y chihuahuas y ¿qué otros hay? Mestizos, sino que eran el género canino. No sé si es un género, pero a ese se refiere, ¿no? Y de ahí vinieron todos los animales que ahí vienen, ¿no? El zorro, el lobo, todo eso. Y por eso cuando Noé mete los animales al arca, claramente no había tantos animales, sino eso es el desarrollo posterior de la humanidad. Y estaban las aves, estaban los tipo perro, los gatunos, no sé, de eso. Pero ya les referí también un documento para que puedan verlo. Y el hombre también fue creado según su género. Entonces el hombre, así como los animales no tienen relación entre ellos en cuanto a su forma de ser, tampoco el hombre tiene relación con los animales ni con las plantas. No venimos de una misma cosa. Cada quien fue creado según su género. Y el hombre fue creado hombre, nunca animal. ¿Ah? Terian. Ese es el problema, que están tratando como de volver a ese origen, ¿verdad? Pero cada uno fue creado según su género. Pero el género humano fue creado de una forma más especial, porque todos fueron creados propiamente de la nada, y el hombre fue creado del polvo y del soplo. No fueron creados a través de diferentes cambios, estaciones, épocas. Desde Adán, el hombre sigue siendo hombre hasta hoy. No hemos cambiado. Tal vez ahora ya no nos nace ¿cómo se llama? La muela del juicio. Ya los niños nacen con los ojos abiertos, con cabello. Sí, hemos tenido algunos cambios, pero seguimos siendo seres humanos, ¿verdad? Y ya ven que a veces un niño tiene papás con cierta tez de piel, y de repente el hijo, sin haber ningún tipo de mestizaje fuera del matrimonio, nace diferente, ¿verdad? O sea, no se sigue volviendo más blanco y más blanco y más blanco, sino que de alguna forma todo tiende a lo mismo. En estadística se le dice que hay una tendencia hacia la media. Entonces está la altura del papá, el hijo es más alto y el nieto es más alto y después más bajo. Ajá, más bajo, más alto, más bajo. Sí, o sea, no hay una tendencia que nos cambie de especie. Una tendencia que digamos, ellos se fueron y ya son otra cosa. Todo, estadísticamente, todo tiende a la media. Todos volvemos a nuestra misma naturaleza. Ahora igual pasa con todas nuestras características. Tienen manos grandes y el papá, el hijo manos más grandes y de repente el hijo más pequeñas. Todos regresamos a nuestra misma forma natural, que es seres humanos. Nadie se desvía de ese origen, de ese propósito que el Señor puso en cada uno.
Y el hombre no solo fue creado de una forma particular, sino fue creado con un propósito particular. El primer propósito tiene que ver con su naturaleza. ¿Qué propósito tiene que ver con la naturaleza creada del hombre? Antes de su acción con su naturaleza, antes de su trabajo con su propio ser, ¿cuál era su particularidad? Fueron hechos o fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué otra criatura fue hecha a imagen y semejanza de Dios? Ninguna. No solo fuimos creados por nuestro género, sino que este género particular en el que fuimos creados fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Dentro de las criaturas que existen, ¿a qué criatura creen que nos parecemos más? ¿Más parecidos todavía? A los ángeles. ¿Por qué? Sí, nos hizo un poco menor que los ángeles. ¿Dónde dice eso? Salmo 8. Entonces, los ángeles fueron creados de cierta estatura, con facultades muy similares a las nuestras, más que con los chimpancés. ¿Qué facultades tenemos muy parecidas a los ángeles? ¿Qué cosa? El razonamiento, ¿qué más? La comunicación, movimiento, capacidad de movimiento. Un movimiento. Con algunos ángeles somos bípedos, con otros no. Tenemos una voluntad y tenemos una capacidad de relacionarnos con Dios de forma libre. ¿Sí? Eso no lo tienen los animales. Los animales no pueden relacionarse con Dios de forma libre. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no pueden. Ellos más o menos razonan, ¿verdad? Tienen cierto razonamiento. Si a un perro le pegan, ya no se acerca otra vez. Este me va a pegar otra vez, mejor me voy. Significa que podemos pecar. Eso implica nuestra voluntad. La voluntad de los animales no puede pecar. No tienen la libertad de relacionarse con Dios de una forma negativa. No pueden decirle a Dios, Dios, hoy no te voy a adorar. No pueden. Pero nosotros sí tenemos esa similitud con los ángeles. Ya hicimos nuestra serie de los ángeles, ya vimos que algunos pecaron, se alejaron de Dios. Y nosotros como hombres también nos alejamos de Dios. Todos nos alejamos de Dios. Y algunos viven todavía en alejamiento del Señor. Sin embargo, nosotros no fuimos hechos como los ángeles. ¿Cómo los ángeles son diferentes a nosotros? En nuestro origen. Ya hablamos de características. Ahora en cuanto a nuestro origen, ¿cómo se diferencia nuestro origen de los ángeles? Ellos no se reproducen, ese es un número. Todo el número de los ángeles están cabales. Desde que fueron hechos hasta hoy, siguen siendo los mismos ángeles. Y cuando sean condenados todos los ángeles, porque hay algunos que ya están condenados, seguirán siendo la misma cantidad. Satanás será encadenado y condenado para siempre. No va a desaparecer. Sin embargo, nosotros fuimos creados a partir de un solo hombre y después por generación, ¿verdad? Monogenismo. A partir de un solo hombre. ¿Qué otra diferencia tenemos con los ángeles en cuanto a nuestro origen? ¿Cómo? ¿Qué diferencia, perdón? Sí, perdón. Sí, en similitudes fuimos creados también por Dios, inteligentes, con voluntad, capacidad de relación con Dios, libertad. Ya los mencionamos, ¿sí? Yo me equivoqué. ¿Qué diferencias tenemos con los ángeles en cuanto a nuestro origen? Ya dijimos uno. Ellos fueron creados completamente de Dios y nosotros a partir de un solo hombre.
Ajá. En cuanto a nuestro... sí, exactamente. Que, ahorita, solo voy a comentar esto, que los ángeles fueron creados en su totalidad con pleno uso de sus facultades, su voluntad, su inteligencia, su capacidad de relación con Dios. En cambio nosotros no fuimos creados así. A nosotros nos crearon por medio de Adán y a través de ellos y pasamos por un proceso de inteligencia, aprendizaje y todo eso. ¿A eso te referías? Okay. ¿Qué otro, pero? No recuerdo en qué libro de este tipo, pero los ángeles están más cerca de Dios, entonces su comunicación es más cercana, o sea, más directa. Sí, dentro de las facultades, aún Satanás está más cerca de Dios localmente hablando, si es que pudiéramos hablar de eso. ¿Cómo sabemos? Porque en el concilio divino llegó Satanás. Y llegaron y habían otros demonios también ahí. Nosotros tenemos que orar. Es cierto, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y tenemos una relación más estrecha. Pero localmente, si es que se puede usar esa palabra, ellos tienen una relación más estrecha. Hay muchos acá entre nosotros. Bueno, ¿qué diferencias hay en cuanto al origen? Al origen, más que sus características. La materia. Ellos fueron creados completamente inmateriales, solo con el soplo de Dios, ¿verdad? Solo a través del Espíritu. No dice así, pero imaginamos que algún tipo de espíritu fueron recibidos, les fue dado, perdón. Y nosotros tenemos la parte material, que nos limita bastante, ¿verdad? Materiales e inmateriales. Nosotros tenemos espíritu, que es un espíritu inmaterial. ¿Dónde está? Nos abren. ¿Y dónde está? A ver, no está. Sabemos que está en nosotros. Digamos, los ángeles pueden ser materiales e inmateriales. Los ángeles pueden tomar forma material. Digo que lo que me viene a la mente es la escena esa donde Jacob toma el tobillo al ángel de Jehová. Sí, la diferencia es que el ángel de Jehová era Dios, era Jehová. Sí, pero sí pueden tomar cierta forma humana, ¿verdad? Pero no pueden asumir nuestra carne. Entonces no fueron creados. Tampoco fueron creados así. Sí, tenía apariencia humana, pero nunca pudo asumir nuestra carne. Eso solamente lo pudo hacer el Señor. Tampoco. Sí, y como a los que pecaron no los salvó, ni los va a salvar. Sí, al menos los que cayeron, los que están en el cielo están cantando, ¿verdad? Pero no de su salvación porque nunca fueron pecadores. Me falta, vamos a seguir en cuanto al origen, perdón que insista en el origen, pero nos falta por lo menos una diferencia más en cuanto a su origen. ¿Cómo se diferencia de nosotros? Si caen, no los perdona. Sí, no los perdona. Sí, no los va a perdonar, perdón. Los que cayeron, no hay salvación para ellos. Y en cuanto al origen, no tienen género. Ese es uno bueno. No tienen género. Ellos fueron creados. ¿Dónde decimos que no tienen género? ¿Por qué decimos que no tienen género? Porque no se pueden reproducir. ¿Dónde lo dice en la Biblia? Sí, en ese pasaje, el pasaje de él tiene una disputación, el Señor tiene una disputación con los saduceos y les dice, porque ellos no creían en la resurrección, no creen que nos vamos a levantar con nuestros cuerpos. Entonces dicen que en el cielo, el Señor les enseña que en el cielo seremos como los ángeles. Y no dice como los ángeles en todo sentido de la palabra. El Señor es específico en qué parte nos vamos a parecer a los ángeles. Que no nos vamos a casar ni nos vamos a dar en casamiento. ¿Qué implica esto? Por lo menos que no hay un género femenino ni uno masculino, ¿verdad? Aparte de lo que hemos dicho que no tienen hijos, ¿verdad? Ellos no tienen hijos. ¿Alguna otra diferencia acerca del origen con ellos? ¿Ese es otro? Sí, ya lo había pensado. ¿Cuándo fueron creados ellos?
Es probable que fueran creados, eso lo vimos cuando estudiamos en angeliología, es probable que hayan sido creados en el día 2, 3 o 3, ¿verdad? Cuando fueron creadas las lumbreras, que se refiere, puede ser a las estrellas como a los seres inmateriales. Otro bueno, con los cielos, exacto, en el mundo del celestial, exactamente. ¿Alguna otra diferencia? Bueno, está bueno el estudio porque me están dando más ideas que yo no tenía. Pero me falta una, que es que ellos no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Solo es algo del género humano. No tienen la imagen de Dios. ¿Qué implica esto? Bueno, muy difícil, ¿verdad? Pero no lo vamos a ver hoy. Pero eso es algo importante de decir, que nuestro género humano es creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué implica esto? Muchas cosas. Por lo menos en Génesis se nos habla de que nosotros no nos podemos quitar la vida. ¿Por qué no nos podemos quitar la vida? ¿Qué dice la Biblia, la razón por la que no nos podemos quitar la vida? Ya sea yo mismo o a otra persona. ¿Qué dice Génesis acerca de eso? De la razón. Porque a imagen y semejanza de Dios fue creado el hombre. Esa es la justificación. Cuando bajan del arca, les da 2 mandamientos. El primero es seguirse reproduciendo y el segundo fue no podemos quitarle la vida a nadie. Y la justificación literal que da es porque a imagen y semejanza de Dios fue creado el hombre. Por eso no tenemos permiso. Así que esto habla acerca de nuestro Señor, de Dios acerca de nosotros. Vamos a tocar un último punto, que es siempre sobre el propósito. Ok, hablamos del propósito en cuanto al origen. Ahora vamos a hablar del propósito en cuanto a nuestras tareas. ¿Cuáles fueron nuestros deberes originales? Sí, primero, gobernar. Gobernar. ¿Dónde dice eso? Dice el versículo, hay dos textos. Vamos a ver, dice el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad. Vamos entonces en el segundo, vamos a comentar el segundo que es el primero que se nos da. Fructificad y multiplicad. Que significa lo mismo, ¿no? Son 2 sinónimos. Ustedes saben que los judíos así hablaban, con sinónimos. Fructificad y multiplicaos. ¿Qué significa esto? Está como fructificado es muy alegórico y multiplicados es poco literal. Tengan hijos. Ese es el deber. ¿Cómo sabemos que esta tarea no fue solo para Adán y Eva? Ese es uno. Primero porque después que Adán y Eva tuvieron a Caín y a Abel y a Set, ¿qué hicieron ellos? Lo mismo. ¿Y qué hicieron sus hijos? Lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y nosotros seguimos haciendo lo mismo.
estamos constituidos de tal manera que sentimos atracción por el género opuesto. Y fuimos dotados de capacidades reproductivas. Entonces el Señor, algo así como que Filipenses, ¿no? El Señor puso en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿verdad? O sea, es el deseo del ser humano unirse a alguien más. Porque fue la dificultad, voy a decir dificultad porque no era pecado, la dificultad que tuvo Adán cuando fue creado solo. ¿Qué pensó Dios? No es bueno que el hombre esté solo, y le hizo a Eva. Ahora, ese entonces es el deber de todos los hombres y mujeres. Por supuesto que esto está ligado a las circunstancias, y las circunstancias las da el Señor. ¿Cuál es una de las circunstancias en las que no podemos cumplir este mandato? La primera. ¿Cómo? Me diste la segunda, sí, ser estéril. ¿Dónde dice la Biblia que eso es del Señor? Por ejemplo, exactamente, buena respuesta. ¿Qué le dice Abraham a Sara? Creo que es Jacob a Raquel. A Raquel, ajá. ¿Qué le dice Jacob a Raquel? Jacob podía cumplir concienzudamente y fervientemente su tarea de intentar tener hijos, ¿no? Hasta donde estuvieran sus posibilidades, todo lo que humanamente fuera posible para hacerlo. Pero no podía darle los hijos a ella. ¿Quién tenía esa capacidad? Dios, ¿verdad? Entonces, Jacob y Raquel hicieron su parte como seres humanos, pero era Dios quien le daba la posibilidad. ¿Cuál es la otra condición o circunstancia para cumplir este segundo mandamiento que tenemos aquí, de fructificar y multiplicaos? La pareja, tener con quién. Eso es algo evidente. Eso también es parte de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo, o cuando la Biblia dice que es nuestra tarea, no deberíamos sentirnos menos porque no lo podemos hacer, si es que corresponden a estas circunstancias, que es que el Señor todavía no nos ha dado a alguien, o porque simplemente no tenemos la capacidad de hacerlo, físicamente. ¿Dónde dice el Señor que es Él quien abre las puertas para encontrar una pareja? Eso depende del Señor. ¿Dónde dice? Hay un texto en Proverbios, ¿no? Proverbio 19:14. Yo prediqué esto también. Dice, vamos a ver. El que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea, es el Señor quien da ese regalo. El hombre la encuentra, pero ¿quién se la dio? Así como Adán y Eva, fue Dios quien le dio a Eva. Y tenemos algunos ejemplos de lo contrario. Por ejemplo, la oración de Isaac y de Abraham y del siervo. Más que todo del siervo, ¿verdad? ¿Cómo se llama el siervo? Eliezer. ¿Qué hizo Eliezer? Oró. Sabía que él podía llegar ahí con la familia, iba a encontrar 1000 mujeres, pero las 1000 mujeres podían decir que no. ¿Quién iba a tocar el corazón de alguna de ellas? Por eso se lo pidió. No tiene sentido pedirle a alguien que no me lo puede dar. Él solo podía mover la voluntad de Rebeca, que como así pasó. Entonces estas son las excepciones, ¿verdad? Que no tengamos la capacidad física de hacerlo, porque eso es una cuestión del Señor, o que no tengamos con quién, que también es algo que da el Señor. Pasamos al siguiente, gobernar. Ahí lo dice, ¿no? Vamos a seguir leyendo en
Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahí tenemos el segundo, ¿verdad? Sojuzgar significa, ¿qué significa sojuzgar? Gobernar. Juzgar es gobernar. Y de alguna forma tiene la implicación que no es un gobierno autónomo. No gobierna solo ni bajo sus propios términos. Es el Señor quien les dio esa autoridad y gobierna bajo los términos de Dios. Entonces, cuando incluso el cuidado de la naturaleza es parte de ese del gobierno que Dios le da. No puede tratar mal la naturaleza. ¿Qué proverbio nos dice eso? Hay un proverbio. Proverbios 12:10. El justo cuida la vida. ¿Nunca lo habían leído? El justo cuida la vida de su bestia. Eso dice Reina Valera, pero lo que quiere decir es cuida la vida de sus animales. Pero el corazón de los impíos es cruel. También tenemos los mandamientos del día de reposo. El día de reposo no es solo para los hombres. ¿Quién más debía reposar en el día de reposo? Los animales tenían que descansar también. Entonces, su gobierno es a través de una autoridad dada, con reglas, con normas. Él debía gobernar la creación, que es todo lo que hay, pero bajo la autoridad de Dios, recordando la autoridad de Dios. ¿Qué más debe hacer el hombre originalmente? Obedecer, valorar. Glorificar a Dios y estar en comunión con Él. Acompáñeme a Isaías 43:7. Esto no lo dice Génesis, pero se sobreentiende que así es, que cuando el Señor lo hizo y caminó con Él, era su deber glorificarlo. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Por qué hizo Dios al hombre? ¿Por qué lo formó? Lo hizo de la nada y lo formó con el polvo y su aliento. ¿Cuál fue el propósito? Para glorificarlo, para alabarlo, para estar en comunión con Él. ¿Qué otro mandato tenemos? Cuidar las plantas, los árboles. Sí, es parte, vamos a tomarlo como parte de gobernar, ¿sí? Del cuidado que le debe tener. ¿Qué más dice? Le puso nombre a los animales. Le puso el nombre a los animales. Digamos que es parte de gobernarla. Nos faltan por lo menos dos. Como gobernar, ¿verdad? Sí. Trabajar.
Y después implícitamente lo tenemos en Génesis 3. Génesis 3, cuando cae el hombre, le dice en el versículo 17. A ver, versículo 17 de Génesis 3. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ese es el mandato. Bueno, ahí lo que pasa es que a su trabajo le añadió el dolor de conseguirlo. Ya tenía que hacerlo, tenía que alimentarse, pero ahora lo iba a hacer con dolor. Y digamos que el último podemos tenerlo aquí en el de glorificar, que es reposar y santificar. Eso lo tenemos al final, ¿verdad? Dice el versículo, alguien me ayuda a encontrarlo. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bueno, aquí se nos dice que es Dios quien reposa, es Dios quien bendice el día, y es Dios quien lo santifica. Sin embargo, el Señor nos da una aclaración como nos la da en Isaías. Vamos a Éxodo 20. Al cuarto mandamiento. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Qué significa eso? Santificarlo. Es para Jehová. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ¿no es cierto? Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque, ¿cuál es la justificación para cumplirlo? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El propósito de que el Señor lo haya hecho era para que el hombre también lo bendijera y lo santificara. ¿Qué significa eso? Apartarlo para Dios. Eso es santificar. Bueno, hemos terminado. Este es el origen del hombre. Son nuestra creación y nuestro propósito principal. Es el estándar por el cual también calificamos todo lo que hacemos y para qué estamos acá. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario antes de finalizar? ¿No? Todos salen aquí con un propósito, entonces. Trabajar. Descansar y trabajar. Bueno, vamos a orar entonces, hermanos. Gracias, Señor, porque nos enseñas en tu palabra que no estamos aquí por casualidad ni para cualquier cosa, sino tenemos un propósito. Tú nos has hecho, no somos obra de la casualidad, ni venimos tampoco de cualquier tipo de especie, sino hemos sido creados en tu imagen y semejanza, de acuerdo a nuestro género, y aun siendo menores que los ángeles, hemos sido coronados de gloria a través del propósito que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a reconocerte sobre todas las cosas, a tener comunión contigo, glorificarte, alabarte, especialmente apartar este día de reposo para encontrarnos contigo, que sea nuestro deleite buscarte y reconocer tu nombre en nuestra vida, apartarnos de nuestros asuntos para encontrarnos contigo. También, Señor, sobre nuestras tareas secundarias, como trabajar y establecer tu gobierno aquí en la tierra. Ayúdanos a ser buenos mayordomos, diligentes en nuestro trabajo y en el propósito que tú has dado para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a llenar nuestro corazón de ti
danos también una vida satisfecha en ti, que pueda ver las circunstancias a través de tus ojos y reconocer que no solo nos has creado, sino que también diriges nuestra vida. Acompáñanos, Señor, al salir para tener un buen refrigerio y volver en la noche para encontrarnos nuevamente contigo. Por Cristo Jesús. Amén.